Bienvenidos a Hablemos de Autismo con Jenny, este espacio creado para ti que eres parte de la vida de una persona única, que posee un cerebro lleno de misterios que iremos descubriendo juntos, y así poder generar cultura en nuestro alrededor, de la inclusión, de la empatía, del amor, pero sobre todo para recordarte día con día que no estás solo. ¡Comenzamos! Bueno, lo prometido es deuda y hoy les traemos a nuestro experto invitado, Cristian Sandoval, nuestro psiquiatra. Él trabaja en el sector público en el Instituto de Psiquiatría de Baja California y también particularmente. ¿Cómo está, doctor? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí agradecido por este espacio que podamos compartir. No, nosotros también estamos muy contentos y recibimos muchísimas preguntas y ya habíamos hablado de este tema un poquito en un video anterior porque obviamente muchas de nuestras familias nos están diciendo que los comportamientos desafiantes en sus hijos están incrementando por esta pandemia y todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué está pasando? Digo, sabemos que es un cambio muy abrupto en sus rutinas, pero ¿qué es lo que está generando tanta ansiedad en ellos, tanto estrés? Y lo hemos hablado, ¿no? Aparte de la manera en cómo comen, que a lo mejor no estamos regulando la cantidad de azúcar que ingieren, no están quemando las calorías, también toda esa energía que viene de la alimentación, no la estamos quemando tanto como antes, que teníamos otras actividades. Eh, También el cuidado del sueño, las rutinas para antes de dormir, el cuidar que tengan un horario establecido es muy difícil porque ya no van a la escuela. Entonces son muchos factores, pero casi nadie habla del cuidado de la salud mental de los papás de nuestros niños. Porque si nosotros no estamos bien, va a ser bien difícil que nuestros hijos estén bien. Entonces, si nosotros tenemos ansiedad y nosotros tenemos estrés, lo vamos a transmitir totalmente en ellos y lo van a reflejar en todas sus actividades, ¿no? Y en casa, sobre todo ahorita que ya casi no hay esas actividades. Entonces, lo primero que queríamos preguntarle, doctor, es ¿qué es el estrés y cómo se está manifestando en esta pandemia? Muy bien. Bueno, digamos, podemos como profundizarlo en cuestiones ahí muy técnicas, pero a mí me gusta comentarlo relacionado a que el estrés es algo que forma parte de nuestro organismo, pues, ¿no? Es una respuesta que vamos a tener ante ciertas situaciones. Por lo regular se va a activar un sistema de alerta relacionado a que existe un estímulo que va a ser potencialmente amenazante hacia nuestro sistema y por lo regular vamos a tener una respuesta ante eso. Digamos que este sistema nos ayuda a huir de esta situación o atacar esa situación con la finalidad de evitar pues ese daño, ¿no? Eso como en términos muy biológicos son conductuales. Lo que sí es muy importante es de que el estrés desafortunadamente se puede llegar a acumular cuando existen diferentes estímulos. Digamos, no es lo mismo como cuando no sé, podemos ir caminando en la vía pública y se nos atraviesa un perro y nos empieza a ladrar, vamos a tener una respuesta de estrés, pero evidentemente pues o nos escapamos o luchamos y se tendría que regular a los minutos para que se vuelva a adaptar otra vez ese organismo. Pero cuando tenemos ya, digamos, otro tipo de factores, como el hecho de lo que comentas, ¿no? Que se viene esta situación, se pierde esa rutina, se pierden ciertas características que ya estaban dadas por hecho en cuestión de nuestro día a día, y eso puede provocar respuestas de estrés continuas, lo cual, si no se logra autorregular ese sistema, va a provocar una cuestión maladaptativa. Y esa cuestión maladaptativa nos puede llevar a que se manifiesten ciertas características en las cuales va a ser notorio tanto en muchas ocasiones primero para otras personas y en otras ocasiones va a ser notorio para la persona que está teniendo el estrés. Estas características pues pueden variar y sobre todo es importante que se puedan identificar porque de repente llega a suceder que alguna manifestación que podemos presentar la podemos interpretar como si tuviéramos un problema más serio, ¿no? Y eso valdría la pena como identificar.
con el objetivo de que si podemos hacer ciertos cambios a esos hábitos o entender la situación a medida de lo posible para poder autorregularnos o que por lo menos que se disminuya esa respuesta al estrés, ayuda bastante a que pues esta carga que está ahí de una forma física, pero a la vez no sabemos, no la podemos ver y que eso influye, pues de repente pues estemos como algo inquietos, ¿no? No es extraño ver casos, por ejemplo, de familias que ahorita debido al tiempo que ya están pasando juntos, no porque no se quieran ni nada, sino porque simplemente el hecho de que día a día están en el mismo espacio y ya la interacción puede llegar a ser un poco más complicada, pues existan momentos donde se manifieste la irritabilidad de ciertas personas, ¿no? Puede ser por parte Claro. de los papás, por parte de los niños. Entonces, ahí sí es importante como valorar la irritabilidad. Una cosa es que ante una situación reaccionemos, pero si podemos como retroalimentar el hecho de que tuvimos una reacción y que se pudiera mejorar la comunicación con el familiar, que el ambiente no esté tenso, ¿no? Porque de por sí la situación es tensa y el ambiente en donde vamos a estar más tiempo, pues si es así de estresante, contribuye a que se incrementen más esos sistemas de estrés. De hecho, ha habido muchos casos famosos últimamente y uno de los casos que habíamos platicado ya antes es este caso de una mamá de un niño con autismo que justamente en esta pandemia ella decía que ya no sabía cómo tratar al niño y de su misma frustración empuja al niño a un río y lo mata. Y entonces cuando le hacen la entrevista o la llevan a procesar, ella dice, no, es que él va a estar en un lugar mejor, lo hice porque él iba a estar en un lugar mejor, conmigo no era el mejor lugar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar cuándo ya estamos en ese grado de peligro en nuestra salud mental que nos puede llevar a ese tipo de acciones? Digo, no solo atentar a la vida de nuestros hijos, sino también atentar a nuestra propia vida. Ok. Bueno, básicamente ahí esa es la importancia, ¿no? Relacionado a que si estamos notando que cada vez se hace más difícil poder controlar los pensamientos que son angustiantes, que son catastróficos, que no lo podemos ver como si fuera una bola de nieve que vaya y cada vez se hace más fuerte y que de repente no hay forma de que la podamos ir deteniendo. Eso provoca una reacción, una tensión. También es bien importante que la persona, pues si tiene un antecedente de haber cursado en algún otro momento una situación de estrés constante, existe más riesgo, ¿no? Entonces, sí es difícil como predecir llegar a manifestar una situación como tal. Lo que es bastante relevante es identificar señales de alerta respecto a ya la dificultad que tiene uno para relajarse, para tranquilizarse, que esté teniendo cada vez como más tensión, que el cuerpo esté completamente agotado, que no haya capacidad como para levantarse o interesarse en sus actividades, a pesar de que la rutina sea distinta, pues tenemos una actividad y sobre todo que de repente empiecen a llegar ya pensamientos muy catastróficos. Y otro es pensar de manera hacia el suicidio, por ejemplo, ¿no? Esas son otras características. Las ideas suicidas, pues ya es esta idea fija que se genera en donde se observa un estado donde no hay como un futuro y la persona empieza a tener pues ese cuestionamiento acerca de si vale la pena, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que estar al pendiente. Sobre todo también puede haber cambios en relación a síntomas neurovegetativos, que eso tiene que ver ya con el funcionamiento del cuerpo. De repente, pues sí, hay un bajón de energía, hay agotamiento físico, a pesar de que no estemos haciendo ejercicio, el cuerpo se siente completamente cansado. Igual las contracturas musculares son como cada vez más frecuentes, la dificultad para mantener un apetito y como mencionabas, pues bueno, parte de las características relacionadas con la alimentación es de que podamos mantener los horarios porque el cuerpo pues también es bien caprichoso, pues, ¿no? Si de repente no le damos la cantidad de insumos para que la fábrica empiece a trabajar y que eso favorezca que se mantenga un orden, pues eso contribuye todavía más a que sea un factor de estrés. Si la situación está estresante de por sí, pues es mejor buscar buenos hábitos en los cuales nos ayuden a mantener esa regulación.
¿Qué tipos de alimentos? Pues la verdad también es como bastante complicado decir un plan de alimentación sea el más favorable y sobre todo que por las características de la situación actual pues va a ser difícil que tengamos acceso como a los diferentes grupos de alimentos, ¿no? O que tengamos la facilidad de tener un seguimiento nutricional, lo cual se puede realizar también, las modalidades en línea pues, se han visto como parte de esta estrategia, pero sobre todo a tomar en cuenta que sí hay ciertos alimentos que se recomiendan que no sean tan frecuentes, ¿no? Alimentos con alto aporte calórico respecto a carbohidratos, azúcares refinados, evitar pues tantas bebidas con cafeína, sobre Y es lo todo primero que pues también, consumimos, ¿no? Los carbohidratos, porque nos dan ese así momento es, de felicidad, que a lo mejor tenemos pocos uh-huh. momentos de felicidad en el día y comer ese carbohidrato es uno de ellos. Entonces, qué difícil tenerlo que quitar, ¿no? Y luego también, Sí, doctor, las preguntas que nos hacían, si era mito o verdad que cuando vas al psiquiatra te van a medicar. no, eso también es como bien importante siempre comentarlo, pues, ¿no? Sí, Nosotros como psiquiatras pues somos médicos especialistas en el área de salud mental y la intención es realizar una evaluación a la persona. No todas las evaluaciones que vayamos con el médico ameritan una intervención farmacológica, al igual que ir con un psiquiatra. Hay muchas situaciones que pueden mejorar solamente con cambios precisos en estilo de vida o intervenciones ya no farmacológicas como intervenciones psicoterapéuticas. Lo importante es ir también con una persona que tenga el entrenamiento psicoterapéutico y que pueda llevar a cabo esa estrategia. Y la intervención farmacológica se llega a emplear siempre que la persona lo decida, ¿no? Eso es algo que claro. yo mantengo muy claro y siempre las personas que han tenido la confianza de ir conmigo es mencionarles que quien va a decidir realmente la intervención farmacológica, pues es la persona, ¿no? Uno hace la propuesta, va a ser un plan terapéutico, pero no significa ir a pastillas, ¿no? Eso no es la cuestión como tal, pues, ¿no? Hay que hacer una Claro. evaluación y muchas veces los ciertos cambios y las modificaciones de estilo de vida pueden favorecer bastante, ¿no? Entonces, es dependiendo características del cuadro por el cual se solicite la atención. Sí, y de verdad que nos hace falta también generar cultura respecto a la salud mental. Yo siento como que apenas este año vamos empezando con esa cultura de cuidar nuestras emociones y de aprender a saber autorregularnos, pero tenemos estas ideas preconcebidas también de que, híjole, voy con un psicólogo, ya estoy loco, ¿no? Imagínate, si tienes que romper esas ideas y esas barreras para ir con un psicólogo a tratarte, ahora ir con un psiquiatra yo creo que debe ser mucho más difícil, ¿no? Porque sientes que ya te están etiquetando, cuando para nada es es muy sano aprender a entender tu mente, qué está pasando en tu contexto o cómo saber manejar ciertas situaciones. Es algo que beneficia muchísimo a tu vida y no solo la tuya, sino de las personas que te rodean, ¿no? Y eso es algo que creo que todos tenemos que tener muy en mente cuando hablamos de salud mental. Entonces, qué bueno, doctor, que ya pudimos romper este mito. Así que si van con un psiquiatra, no es porque están loquitos, no los van a medicar nomás porque fueron con el psiquiatra. Todo esto es una valoración. Es bien, bien importante que acudamos con los expertos, ¿no? Que no tengamos miedo de ir, sobre todo si estamos teniendo estos pensamientos suicidas o que nos podamos lastimar a nosotros mismos o a nuestros seres queridos, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacían era cómo podemos manejar el estrés y la ansiedad en esta pandemia. ¿Cuáles son los tips que nos daría, doctor, para poder mejorar nuestra salud mental? Bueno, es bien importante que podamos aceptar de que si nos estamos sintiendo mal, si la estamos pasando mal, pues es válido, ¿no? Primero que nada, es validar que hay una dificultad, ¿no? Y que hay veces de que existe la forma en que podamos afrontarla con lo que hemos aprendido. Cuando lo identificamos y queremos como modificarlo, pues parte de las estrategias que se han estado promoviendo, parte mucho de que a pesar de que la situación haya generado una ruptura de nuestra cotidianidad, podamos obtener una rutina que nos ayude a pues, mantener la atención enfocada en nuestras actividades. Y, o sea, uno dice, pues es que qué actividad vas en casa, si ya hice todo, si ya
pues limpiar pues ya es como muy automatizado, etcétera, 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 o el trabajo en casa, pues sí, me absorbe mucho tiempo y lo menos que quiero es hacer otra cosa. Ajá, sí, cierto, pero también pudiéramos también emplear ciertos momentos como para hacer algo distinto, porque lo que es una realidad es de que no hay ser esto se va a acabar en un día, en 2 días. Estamos pensando que la rutina que estamos llevando a cabo está como planteada por esta cuestión de que va a ser en un mes y de repente ya no pasó, de que se quitó en un mes, eso es desestructura todavía más. Entonces la idea es buscar una rutina independientemente si tenemos actividades o no. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues, por ejemplo, algo que es bien, bien importante mantener y que también lo mencionabas al inicio, son estos horarios de alimentación, evitar, pues, cierto tipo de alimentos, pero tampoco que se genere una culpa, ¿no? Si se te antoja una nieve, si se te antoja una paleta y eso, no, pues, no pasa nada, ¿no? También no te genere esa culpa de que, ay, no, es que no debo comer, debo estar preocupándome por mi peso o esto, pues sí, es importante, pero digo, hay otras situaciones también bastante relevantes, ¿no? Entonces, hay que Sí. tomar en cuenta la cuestión de la alimentación. También una de las recomendaciones importantes es de que existan espacios en donde uno pueda definir que si, digamos, en la interacción familiar algo pasó y de repente hubo un episodio ahí de irritabilidad, previamente haber comentado y tener un acuerdo de si saben que cuando alguien de nosotros esté con un episodio de este tipo, vamos a tener un espacio en donde nos vamos a separar un ratito y cada quien va a unos 5 minutos a despejarse y posteriormente platicamos sobre la situación y si hay forma de que lleguemos a un acuerdo y eso favorezca a que no estén las tensiones así chocando, pues valdría mucho la pena, ¿no? Pero eso es bien importante cuando se logra la comunicación familiar y estar al pendiente. Al final de cuentas, pues los niños pues, no tienen la culpa de esto, pues, ¿no? Es algo Claro. también muy difícil para ellos, pero sí también vale la pena expresarles que hay situaciones en donde el adulto pues llega a mantener pues, un manejo distinto de la situación y si eso favorece a que la comunicación entre los padres y los hijos ayude a como que existan esas estrategias de estar más tranquilos, pues favorece. Y sobre todo también buscar qué está pasando en la rutina o qué está sucediendo que te condiciona también a ese incremento de estrés. No es nada conveniente estar siendo tan meticuloso en buscar información respecto a las cosas que están pasando. Uno de los objetivos que se han planteado para esta pandemia es de que tengamos horarios y un espacio del día para ver noticias relacionadas a la situación, pero no estar todo el día siendo bombardeados con eso. Desafortunadamente, pues dice uno, ah, no, pues sí, pero entras a redes sociales y pues ya sean familiares, amigos o inclusive nada más los puros algoritmos de la red social, te está dando constantemente información respecto a eso. Y a veces no solamente es lo de la pandemia, ¿no? A veces te enteras de otras cosas y ahí se agregan todavía más factores, ¿no? Sí, y no Entonces, vale la revisamos las pena. fuentes tampoco. Ajá, O sea, ya están así diciendo es. que va a haber un ataque alienígena y que Ujú, las vacunas no funcionan o sí están ujú. funcionando, o que tuvieron reacciones en ciertos animales y ya estás tú preocupado si te la van a poner y todavía no pasa. Entonces sí estoy totalmente de acuerdo con eso, doctor. Qué importante también Ujú, cuidar lo que vemos y yo creo que, o sea, si pongo todo en resumen lo que hemos hablado, que número uno, la importancia de la comunicación en familia. En el momento en el que tú te estés sintiendo sobrecargado, necesitas descargarlo en manera de comunicación, ya sea con tu pareja o tus hijos ujú. también. Y esto es bien importante porque también han incrementado los divorcios, ¿no? Dicen que en China la tasa subió esporádicamente por lo mismo, por la pandemia. Entonces Así es. necesitamos tener esa comunicación efectiva, ¿no? Y también Sí. una rutina consciente, porque no quiere decir, como decía doctor, que no puedes comer azúcares y no puedes dormir, desvelarte y no puedes, no es eso, es más como tener una rutina lo más organizada posible,
de manera en el que no te despiertes muy tarde, no te duermas muy tarde, que puedas comer, al menos dar tus 3 comidas y que no pasen muchas horas. Y también en el video pasado hablábamos sobre el manejo también del tiempo de aparatos electrónicos, porque ¿qué está sucediendo? Los niños tienen clases online y están en un aparato. Luego, si tienen tiempo libre, en vez de jugar y explotar la creatividad, estamos en el celular todo el día, en las tablets jugando. ¿Y qué está generando esto también? Es un aislamiento total, no nada más el que ya tenemos en casa, sino también tuyo, ¿no? Eres tuyo un aparato y ya, y la socialización y esta comunicación efectiva, pues no se va a dar, ¿no? Así es. De hecho, eso es uno de los puntos también bastante interesantes. Digo, es como bien importante ese aspecto de qué está pasando en las relaciones interpersonales, ¿no? Desafortunadamente, la desintegración de los núcleos familiares sí es algo que se está presentando. También la desintegración de núcleos sociales que las personas habían estado formando, a pesar de que los medios digitales nos ayudan a mantener un tipo de comunicación. La verdad es de que no es tan sencillo. Vaya, yo creo que si la mayor parte de los que han estado trabajando en casa, creo que ya están hartos, ¿no? De entrar a una videollamada o una videoconferencia, ¿no? Entonces, todo eso sí llega a influir. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una forma de adaptarse a ciertas dimensiones espaciales, pues, ¿no? Entonces, los medios digitales sí nos han ayudado como a mantener esta interacción, pero también es estresante para ese cerebro. Entonces, ese también es otro factor que se agrega y que, pues bueno, ahorita son las estrategias que se pueden emplear y lo importante es eso, estar consciente que está generando también un agotamiento en uno con la finalidad de buscar con qué relajarse. Yo creo que la rutina, y eso es algo que también lo he expresado, está bien de que se pueda hacer de la forma más disciplinaria posible, pero también con esa flexibilidad en el aspecto de que si no sucede esa actividad que se había planteado un día antes, no sé, digamos, algo en familia que querían hacer, no sé, limpiar el patio de casa y que de repente, pues, ahorita con el clima no es como muy favorable, pero pues poder buscar otra cosa, ¿no? Y también es muy válido que si las personas de la familia en este día no quieren trabajar por completo en conjunto, se pueda dar su espacio, ¿no? Pero valorando la retroalimentación ahí con la comunicación. Acudir y saber, oye, ¿qué onda? ¿Te sientes mal? ¿Te ha pasado algo? ¿Hay algo en lo que yo te pueda ayudar? No caer como en ese, no, pues te levantas y lo vas a hacer de huevo. No es como favorable. Lo ideal sería buscar estrategias que ayuden a minorar esa respuesta de irritabilidad. Y lo del sueño sí es sumamente importante, ¿no? Creo que puede ser una de las principales. El sueño se está afectando de manera frecuente. No es conveniente nada más utilizar sustancias para inducir el sueño, porque eso también ha incrementado bastante el hecho de que, pues fíjate que mi comadre también se toma esta pastillita y pues tómatela tú, ¿no? Entonces, ahí sí yo haría como una mención respecto a que algo que debe llamar la atención es de que de repente ya sean, no sé, en un lapso de 14 días, si es que se aguanta, si en 14 días la persona está durmiendo de manera muy irregular, tiene horas de sueño en la madrugada, en la mañana, en la tarde, cada vez hay más inquietud, cada vez hay más irritabilidad, el sueño no es nada reparador, todas esas características, ahí sí valdría la pena tomar en cuenta que eso no se va a corregir de un día para otro y que valdría mucho tener una orientación ya más específica, ¿no? Si en dado caso fuera una intervención farmacológica o no farmacológica, lo ideal es identificar eso, porque el sueño nos va a regular constantemente este sistema de estrés y también el sueño ayuda bastante en la regulación inmunológica. Entonces, si el sueño está alterado y estamos ante una situación sanitaria de riesgo por la pandemia, pues ese es un factor bastante relevante, ¿no? Fuera de, digamos, de pasar tanto tiempo en el celular, pues preferible
que la persona esté durmiendo muy bien, pues, ¿no? Pero sí es uno de los factores más importantes para llevar a cabo, para mejorar el estrés durante este tiempo. Y algo que También, menciona, doctor, lo de no ser tan aprensivos con esto, que si este día ya no pude hacer esta actividad, o ya no me salió la rutina, o comimos un chorro de azúcar, o no le pude quitar el aparato a mi hijo, porque esto es parte de los comportamientos que han tenido los niños que ya tienen muchas horas con los aparatos electrónicos. Al querer removérselos es un comportamiento muy, muy fuerte, y a veces inclusive puede, bueno, terminan lastimando a los papás, y ha pasado por, por lo mismo de no tener esa rutina consciente, ¿no? No cuidar el tiempo en el que están ahí. Pero esto de no ser aprensivo se me hace algo bien importante, porque hay que usar cada día como empezar de nuevo, ¿verdad? Ya, pues ayer no tuvimos esa rutina, bueno, hay que intentarla este día, y hacer actividades diferentes. Esa actividad que no pudimos hacer ayer, intentarla ahora, hablar con la familia al respecto. Se me hace, creo que sí, tiene mucha razón, y es bien, bien importante este punto. Han mencionado mucho como los papeles, o la manera en la que estamos viviendo esta contingencia, ¿no? Por ejemplo, hay mamás que se la pasan limpiando todo el día y son tan aprensivas con que todo esté limpio, y están, ya le dieron como 10 veces la limpieza a la misma mesa donde comen todo el tiempo, y se enojan y crean una tensión en el hogar, y dices, bueno, hay que respetar que su manera en la que ella está liberando esa tensión es por medio de la limpieza, pero también como mamás tenemos que ser bien conscientes de que estamos generando esa tensión en casa, ¿no? Entonces, tratar de llevar un balance es importante, ¿no? Y si preguntan ustedes, ok, toda esta pandemia no hemos tenido rutina, yo sí he estado bien estresada, sí he tenido pensamientos, no he cuidado la rutina de mis hijos, ¿qué podemos hacer, no? Por ejemplo, yo lo que les digo a los papás que tienen niños con autismo es, está bien, a lo mejor tu hijo está acostumbrado a dormirse a las 11 de la noche, se está desvelando un poquito. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, toda la rutina de dormir hay que empezarla unas 2 horas antes, y poquito a poquito irle cambiando la rutina. No lo vas a hacer si se duerme a las 11 todos los días, cuando antes se dormía a las 8, pues ya está acostumbrado a un horario diferente, pues hay que irlo trayendo poco a poco de regreso. Igual con los aparatos electrónicos, si a lo mejor está 3 horas en la tableta, hay que reducírsela a 2 horas y media, luego a 2 horas, luego a 1 hora y media, y así irle cortando poquito a poquito todos los días hasta llegar a esa hora ideal en la que ustedes quieren que sus hijos tengan una rutina. No va a ser súper estricta, porque ahorita tenemos que tener esa flexibilidad, como dijo el doctor, pero sí irlos trayendo poco a poco sin que ellos resientan tanto, ¿no? La utilización de alarmas es algo muy efectivo con los niños con autismo cuando ya quieren cambiar de actividad, o tener una transición a otra actividad. Con alarmas déjenles saber, anticípenles verbalmente también, oye, en media hora ya vamos a recoger tu tableta. Oye, en 15 minutos recogemos tu tableta. Oye, te faltan 5 minutos, y ya cuando se acabe el tiempo, tener su alarma, y él ya va a saber porque tú ya lo estás anticipando lo que va a pasar. Y de esa manera vamos a reducir drásticamente los comportamientos. Y eso es bien importante, papás. Así es. Sí, básicamente, pues, aunque pareciera muy complicado, la idea es de que es un proceso y que es válido que uno de repente se sienta agotado porque no salgan las cosas como uno esperaría, pero también hay que tomar en cuenta esa dificultad que está en el otro individuo, entonces hay que empatizar en eso, ¿no? Pero hay que ir haciendo los pasos poco a poco, y va a haber días buenos, va a haber días malos, entonces la intención es de que sean más días buenos, pero cuando existen estos días malos, es importante también analizar qué sucedió como para poder plantear una estrategia distinta, ¿no? Pero de que es un proceso, claro, ¿no? Y hay veces que los pasos, aunque sean pequeños, pues así tiene que ser, pues, ¿no? Es un proceso, no podemos empezar a correr, pues, ¿no? La idea es poco a poco ir agarrando un ritmo, y ya después se hace tan cotidiano que cambia uno esa característica que estaba batallando, ¿no? Pero sí, evidentemente no es de que es que ya no tengo paciencia, sí se entiende, ¿no? Y es el agotamiento que podemos llegar a tener,
pero es también comprender de que, ok, voy a ir haciendo entonces cambios poco a poco, no puedo cambiar todo de un día para otro, de una semana para otra, la situación ya es bastante atípica como para considerar que va a ser algo típico cambiarlo, entonces la idea es ir haciéndolo poco a poco, ¿no? Pero no es desanimarse por completo y si en dado caso ya esto excede la capacidad de uno como para afrontarlo, pues ahí es donde valdría mucho la pena replantearse, decir, ok, tal vez ya no estoy realizando las estrategias para mí favorables, probablemente necesite una orientación, ¿no? Probablemente necesite Sí, ayuda para poder tener otras estrategias, ¿no? Porque sí es algo claro. que está pasando. Y una de las preguntas que no podían faltar, doctor, por lo regular me preguntan, oye, quiero diagnosticar a mi hijo. A Uh veces -huh, quieren que yo se los diagnostique y les digo, yo no diagnostico, yo no soy médico, yo no soy uh -huh. psicólogo, yo no puedo diagnosticarle a sus hijos, les puedo mencionar cuáles son las señales de alerta, darles estrategias, pero cuando me preguntan eso, yo les digo, pueden ir con un neurólogo, con un pediatra, si es un niño, con un psiquiatra, con un Uh -huh. psicólogo. Y, por ejemplo, de las preguntas que me hacían era, como psiquiatra, ¿ustedes cómo llevan el proceso de un diagnóstico? Ok, bueno, ahí es lo que es algo que estabas comentando en este aspecto, es hay que realizar una evaluación multidisciplinaria, ¿no? Porque muchas veces, pues, hay ciertas características y si el entrenamiento de la persona o la forma en cómo lo está evaluando no es lo más favorable solamente en esa entrevista, lo ideal es tener el apoyo de otras personas que están capacitadas con el objetivo de hacer una evaluación integral. Entonces, como psiquiatras nosotros vamos a evaluar parte de qué características está llegando a tener la persona con el objetivo de determinar si está alterado este patrón conductual y de ciertas manifestaciones esperadas por el neurodesarrollo, pero se tiene que llevar a cabo también la evaluación neuropsicológica, las evaluaciones neurológicas, descartar cualquier cuestión fisiológica, con la intención de que sea integral, pues no solamente es el psiquiatra hace el diagnóstico como tal, sino es un trabajo en equipo con la finalidad de evaluar qué características está presentando el individuo y si está dentro del espectro autista, pues no todos es el mismo manejo, pues evidentemente hay ciertas situaciones que se tienen que ir llevando a cabo, ¿no? Y sobre todo para mejorar la calidad de vida y las cuestiones relacionadas con el trabajo que se va a dar para la intervención familiar, pues, ¿no? Que también es sumamente importante. Pero Claro. sí, con nosotros es evaluar ese aspecto, pues, ¿no? Qué tanta de esa funcionalidad que está teniendo la persona está relacionada con cuestiones del neurodesarrollo. Y eso se puede hacer en evaluación clínica, no es necesariamente solicitar en ese momento un estudio o algo, ¿no? Sino primero se hace una evaluación clínica y de ahí ya partir hacia el trabajo multidisciplinar. Pues Uh muchas -huh. gracias, doctor, por acceder Uh -huh. a este nuevo episodio de Hablemos de Autismo con Jenny, el podcast. Muy Estoy muy bien. contenta de tenerlo porque hay muchas preguntas que tienen los papás. Yo sé que todas Uh -huh. ahorita van relacionadas al estrés de la pandemia, pero igual después podemos hacer otro porque sabemos que hay muchos mitos acerca de medicar o no a los niños con autismo, el cual yo les digo, Uh -huh. tenemos que también romper muchos de los mitos que ya traemos, de las ideas preconcebidas como, ay, es que mi hijo va a andar como zombie todo el tiempo. O sea, claro que no, todo tiene que ver No, en cuánto sea la dosis. Si es la dosis correcta, claro que no va a andar así. Y le va a ayudar así mucho en es. la funcionalidad académica, ¿no? Pero Uh entonces -huh. hay muchos temas también en cuanto al trastorno del sueño en niños con autismo, también cuándo se Uh -huh. necesitan medicamentos. Entonces, Uh -huh. de verdad, yo creo que podríamos durar 3 horas aquí platicando los dos, pero no queremos acaparar todo su día, sabemos que está ocupado también, pero básicamente creo que lo que nos queremos llevar el día de hoy es esto, no sentir esta culpa por no estar llevando esta contingencia de una manera correcta, porque en realidad no hay manera correcta o incorrecta de vivir la pandemia. Creo que para Nada. todos es nuestra primera vez. El punto es tratar de cuidar nuestra salud mental y cuidar la salud mental de los que nos rodean, tener esa comunicación efectiva y en el momento en el que tú sientas que ya estás muy sobrecargado, sobrecargada, hay que buscar la ayuda correspondiente, perderle el miedo
a ir con los expertos. Ahorita hay muchos expertos manejando terapia en línea y no tiene nada de malo, es necesario, ¿no? A lo mejor esto les va a ayudar mucho a esas personas que les da miedo ir a buscar a un experto. Bueno, lo hago online y desde mi cuarto y a lo mejor que nadie sepa, está bien. Si tú sientes que eso necesitas para buscar la ayuda adecuada, hazlo, pero búscalo porque Sí. nunca sabes hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y no va a ser porque tú eres malo o mala, ni tampoco queremos que te sientas culpable, es simplemente tener esta conciencia de que sí hay alguien que te puede ayudar. Como les digo siempre, no están solos a los papás, siempre va a haber alguien que puede darte la mano en el momento que tú lo necesitas y te puedes recargar en otra persona, ¿no? Sí, Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema muy interesante. Generemos cultura de la salud mental. Les mando un beso y que tengan bonita semana.